con los argumentos que yo les estoy dando. Por eso es muy importante, la evangelización depende no de lo que hace el protestante, no hace, sino de mí. Que yo tenga las respuestas, las razones para hablar. Y estoy hablando de los evangélicos, pero lo hago así para que contraste la luz con las tinieblas y para que resalte más la enseñanza que les quiero dar. Pero es lo mismo con tus hijos que pierden la fe, o con el chico que viene de la universidad y que ya no quiere, ya no cree, porque muchos jóvenes pierden en la universidad la fe. Y los papás no tienen una respuesta. ¿Por qué no tienes una respuesta? Siempre es lo mismo, como aquel niño que llegó de la secundaria con su mamá y le dice: oye mamá, me enseñaron en la escuela que venimos del chango, ¿es verdad? Y le dice a su mamá: ay hijito, mira, yo no sé, de mi familia nadie viene del chango, pregúntale a tu papá, a lo mejor de la de él. No sabemos qué decir, no tenemos argumentos. Entonces, ¿cómo voy a evangelizar? ¿Cómo voy a hablar de mi fe con un testigo de Jehová, con un evangélico, con un ateo, con un masón? ¿Cómo puedo hablar con un masón de mi fe si yo no conozco mi fe? Si yo no tengo argumentos. Fíjense ustedes qué relajo armó el Papa Benedicto XVI con su discurso de Regensburg, porque les dijo a los musulmanes una cosa que si hacen caso se va a acabar el Islam. Y por eso muchos brincaron. El Papa, en su discurso de Regensburg, en una universidad que causó mucha polémica con los musulmanes, dijo lo siguiente: si una religión afirma ser revelada por Dios, que dé razones para probarlo, pero no use la espada, porque Dios no es violento. Y muchos musulmanes, de hecho, han firmado que están de acuerdo con lo que dice el Papa. Si Dios revela una religión, Dios es razonable y tiene que haber argumentos para creer. Por tanto, dejémonos ya de usar la espada y la violencia y cortar cabezas a los que no son de la religión musulmana. Pruébamelo con razones. Si el Islam es la religión verdadera, pruébamelo con razones. Y los musulmanes que piensan, dicen: el Papa tiene razón. Pero el problema no es si los musulmanes tienen o no razones. Si nosotros, teniendo razones, las ignoramos, estamos en la misma situación. Porque somos católicos, creemos en Cristo, pero no tenemos las razones, los argumentos para hablar de nuestro Señor, para hablar de Dios. Y eso es lo que necesitamos. Por eso es muy importante que nos formemos en la apologética. Yo sé que hay muchas personas y muchos sacerdotes que están en contra de la apologética porque creen que la apologética es pleito. La apologética no es pleito. La apologética es dar razón de mi esperanza, como dice San Pedro. Hay que estar dispuestos a dar razones a tu hijo. Mamá, no creo en Dios, ya no quiero ir a misa. Mira, hijito, es que ya perdí la fe. Tú no has perdido la fe, lo que has perdido es la vergüenza. Te me vas a la iglesia a confesar y vas a ver cómo te vuelve la fe otra vez. ¿Qué fe has perdido? Has perdido la vergüenza. Tener argumentos, tener razones para mis hijos, para por lo menos a mis hijos poderles pasar la fe, darles argumentos. Entonces, ven cómo es importante todo esto, conocer la palabra de Dios. Entonces, primera cita, dijimos la de Génesis 3:15, donde Dios nos dice: o nos agarramos de la mujer, o corres el peligro de que el demonio te lleve. Algunas personas no entienden esto, los evangélicos no lo entienden porque creen que es poner a María por encima de Cristo. Y yo les digo: ¿ustedes saben que el demonio le tiene más miedo a María que a Jesús? No porque María sea más poderosa, pero le tiene más miedo a María que a Jesús. ¿Por qué? Porque el demonio es muy soberbio y por eso se enfrenta a Dios, porque él quiere ser como Dios y por eso se enfrenta a Dios. Pero a la Virgen María le tiene mucha rabia y le tiene mucho miedo porque le humilla más que una criatura tan pequeña le pise el rabo. Eso le pone al demonio, le da terror la Virgen María, que una criatura tan pequeña le pase el rabo, no porque María sea poderosa, sino porque él es muy soberbio. Indudablemente que también es poderosa por el poder que Dios le ha dado.
Pero es la soberbia el que hace al demonio débil ante la humildad de María. Le irrita muchísimo que una criatura tan pequeña le aplaste la cabeza y por eso siempre huye de María. Por eso hay que entender el porqué de las razones, por qué Cristo nos da a María, para que se muestre el poder de Dios. No es que creamos nosotros que María sea más poderosa que Jesucristo, no es así, sino simplemente que la manera de pensar de Dios es diferente de la nuestra. Dios resiste a los soberbios y a los humildes da su gracia. Lo mismo se ve en la profecía de Isaías. Hay que entender un poco lo que está sucediendo en ese momento. Para entender la Biblia hay que entender. En tiempos del rey Ahaz, Israel había prosperado mucho y la prosperidad siempre los llevaba a alejarse de Dios, como sucede muchas veces cuando tenemos mucho dinero se nos olvida Dios. Entonces Israel se había alejado de Dios y Dios, para volverlos a la fe, les manda al rey ¿cómo se llamaba este señor? Tegalsfalzar III. Se los manda para que los ponga en paz, para que se vuelvan a Dios. Entonces el rey está asustado porque viene este rey muy poderoso a destruir Jerusalén con un armamento. Entonces el profeta le dice: pídele a Dios una señal. Y Ahaz dice: no, yo no puedo pedir ninguna señal, no sé qué señal pedir. Entonces dice: estás harto de... Dios te va a dar una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo que le pondrá por nombre Emmanuel. El rey no entiende esa señal, porque él quería una señal poderosa, quería una espada de fuego para vencer, una señal de poder. Y Dios da una señal de humildad, de una mujer débil que va a dar a luz, porque Dios se vale de eso. Dios se vale de esa mujer, de la humildad, para vencer al soberbio. El hombre no entiende, porque lo que quiere el hombre es armas y guerras y espadas para vencer al otro. Pero Dios no vence así. Dios vence en la cruz. Dios vence amando, Dios vence perdonando, Dios vence a través de la debilidad. Por eso le da esta señal: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Señal. Hay que estar atentos a las señales de Dios que Dios me da para salvarle. La Virgen es una señal de salvación. Yo la veo, yo la contemplo, yo me salvo. La tercera cita es del Apocalipsis. Estamos haciendo un repaso de esa mujer a lo largo de toda la Biblia. La tercera cita está en Apocalipsis 12. No se les puede olvidar esa cita, porque ¿cuándo se aparece la Virgen de Guadalupe? Más bien, ¿cuándo es su fecha? 12 de diciembre. En el último mes, el día 12. Lo que vamos a leer de la Virgen de Guadalupe es que es la única Virgen que está descrita en la Biblia, pintada por Dios. Es el último libro, capítulo 12. Último mes, día 12, último libro, capítulo 12 del Apocalipsis. ¿Qué dice ahí? Voy a leer un poquito antes para que vean qué hermoso es esa lectura del Apocalipsis, que a nosotros nos da miedo porque no lo entendemos, pero es el libro de la esperanza. Fíjense cómo dice: se abrió el santuario de Dios en el cielo y apareció el arca de su alianza en el santuario, y se produjeron relámpagos, fragor y truenos y temblor de tierra y fuerte granizada. Entonces una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas, que está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo: un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre su cabeza 7 diademas. Esto es como las luchas de mi pueblo.
En esta esquina, el dragón de 7 cabezas. En esta otra, la humilde doncella de Nazaret. Y uno dice, no puede ser. Nos jalamos los cabellos. Dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo va a poder esa mujer contra ese dragón de 7 cabezas? Y lo va a vencer. Y lo va a derrotar por el poder de Dios. ¿Quién dice amén? Esa mujer, que es la Virgen María. Pero vamos a entender, miren, la Biblia, para entenderla tenemos que meternos en esa, tenemos que ver, si no, no entendemos lo que está pasando. Lo que está pasando primero nos descubre una tormenta, pero una tormenta horrorosa, de granizada, de truenos, de ruido, de temblor, como allá en mi tierra, en Guadalajara, cuando tiembla, se oye el relámpago y el trueno y se oye. Y se oye el eco del temblor y está cayendo el granizo y está cayendo la tormenta y todo está oscuro y todos estamos en la tiniebla y de repente el cielo se abre así. Y aparece la nube, aparece la doncella, ya hay una nube. ¿Ven que alrededor de la Virgen hay una nube? ¿Alrededor las han visto? En el cielo. ¿Por qué aparecen las nubes? Porque está en el cielo. Se están abriendo las nubes. Las nubes no se ven negras, se ven blancas, pero estaban negras. Lo que pasa que con la luz del sol, la luna y la misma mujer se iluminan las nubes. Las nubes se ven blancas en la pintura, en el cuadro de la Virgen de Guadalupe, pero no estaban blancas, estaban oscuras, estaban negras. Entonces es noche de oscuridad, de tiniebla y de repente aparece una luz luminosa. Y todos los hombres, todos Dios nos ha hecho para la luz, no para las tinieblas. Los animales en las tinieblas se sienten muy a gusto, los leones, los tigres, las fieras en la selva, pero si uno cae en la selva, le da miedo la oscuridad. El hombre no está hecho para las tinieblas. Entonces, cuando ve la luz, la mirada de todos los hombres se ve a esa señal en el cielo. ¿Las señales del cielo son de los hombres o son de Dios? ¿Dios nos da las señales en el cielo para salvarnos o para condenarnos? Y si yo no le hago caso a las señales que Dios me da, ¿qué me pasa? Me pierdo. Por eso, estas señales de Dios son 3 señales: la señal de la Virgen, la señal de la doncella, la señal del Génesis y la señal del Apocalipsis. Son señales que Dios me da claras para salvarme, para que nadie se pierda. Dios nos manda a su madre. Entonces Dios me da esta señal salvadora en el cielo, para que nadie se confunda, para que sepamos que viene de Dios. Y esta señal es una mujer que está encinta. ¿Cuándo se aparece la Virgen de Guadalupe? 12 de diciembre, unos días antes del nacimiento de nuestro Señor. Está encinta, va a dar a luz. ¿A quién nos va a traer? A Jesús. María nos trae a Jesús, pero este es un camino, nos dice el Santo Padre. Cristo, para venir al mundo, no necesitaba de una mujer. Podía haber venido como lo esperaban los judíos, en un carro de fuego, rodeado de sus ángeles, que algún día vendrá así, rodeado de sus ángeles. Pero Dios no quiso venir así, quiso venir a través de un camino, a través de la encarnación, a través de María, para enseñarnos a nosotros el camino de regreso. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, si Cristo usa para llegar a nosotros, a la Virgen María, ¿por qué nosotros no vamos a usar a la Virgen María para llegar a Cristo? Es el mismo camino. El camino de la encarnación, el camino de María, lo usó Cristo para llegar a nosotros, para que nosotros usáramos el camino más fácil para llegar a Cristo. Eso es lo que explica el Santo Padre. Aquí hay que entender la nueva Mariología. La antigua Mariología nos hablaba de la Inmaculada Concepción, la coronación de María, su gloriosa asunción, su virginidad.
Todo eso es verdad y todo eso lo seguimos enseñando. Pero el Santo Padre, en su encíclica, Juan Pablo II, en su encíclica sobre la Virgen María, la madre del Redentor, Redemptoris Mater, dice que la nueva manera de hablar de María es como la primera cristiana, como la pone San Lucas, la primera seguidora de Cristo, la primera que aceptó a Cristo como su único Salvador fue la Virgen María. Los hermanos separados dicen, Cristo salva, Cristo nos salva. Es verdad, Cristo nos salva. Claro que Cristo nos salva. ¿Y quién fue la primera que aceptó a Cristo como su único Salvador? La Virgen María. También dicen los hermanos separados, la fe salva, la fe salva. Es verdad que la fe salva, pero para que no nos confundamos, que no cualquier fe salva, Dios nos pone la fe de María, para que sepamos que es la fe como la de María la que salva. Bienaventurada tú, porque has creído por tu fe. Bienaventurada tú por tu fe. Por eso la Virgen María es tan importante, porque ella nos enseña en qué consiste la fe. Que no consiste nada más en decir Cristo es mi único Salvador, sino la fe consiste en seguir a Jesús. Desde Caná, en la Eucaristía, hasta la cruz. María estuvo con Jesús todo su tiempo. Está en Belén. A donde va María, ahí va Jesús. Está en Egipto, ahí se fue Jesús, ¿sí o no? Cristo nació en Belén porque ahí estaba María. Cuando María se fue a Nazaret, ¿quién se fue con ella? Jesús. Cuando María se va a Caná, ¿quién llega después? ¿Dónde está María? Ahí llega Jesús. Entonces, ese es el camino de María. Es el camino de la verdadera fe, de la fe que es compromiso, de la fe que es don, de la fe que es entrega, de la fe que es seguimiento fiel hasta la cruz, porque la fe de María se ve sobre todo en la cruz, al pie de la cruz, al ver a su hijo ahí crucificado, al ver, escuchándolo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. María crece en la fe, sufre con Jesús, padece con Jesús. Por eso es tan importante, porque si no nosotros creemos, yo ya acepté a Cristo como único Salvador, yo ya me voy a salvar. No, no es así. Se salvas si vives la fe y sigues el camino de la fe. Por eso nosotros no decimos sola fe, sino fe, esperanza y caridad. Y no decimos Cristo, sino Cristo, su madre y la iglesia. Entonces, la Virgen María es la madre de Jesús. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol que está encinta. Ahí tiene la Virgen de Guadalupe con una cinta negra. ¿Qué significa esa cinta negra? Que está embarazada, el símbolo de que ahí está, que ahí viene Jesús, y que va a derrotar al demonio. Y se fijan bien, hay otro pasaje que hay que recordar que está al final de ese capítulo. Fíjense cómo no existe nada más Cristo. Está la madre, está su hijo, y dice al final de ese capítulo 12, entonces el demonio, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. ¿Los hijos de quién? Los hijos de la mujer, los hijos de María. ¿Eres tú hijo de María, sí o no? Eso es. Si tú realmente eres cristiano, tienes que ser hijo de María, porque si no, corres el riesgo de ponerte del otro lado. Entonces, primera verdad, Cristo solo no existe. Segundo, Cristo siempre está con su madre, se encarnó de María la Virgen. La carne de Cristo es la carne de María. Cuando el evangélico dice que me cubra su sangre, ¿de quién es esa sangre? De María. Entonces tienes que creer en María. Si tú crees que la sangre de Cristo salva, ¿la sangre de Cristo nos salva, sí o no? ¿De quién es esa sangre? De María. Toda la sangre de Cristo es la sangre de María. Yo no sé la fórmula del DNA ni qué tipo de sangre tenía María, pero toda la sangre, porque todos nosotros tenemos sangre del Padre y de la Madre. Por eso, cuando ahora se da de moda, que no sé si me engañó mi mujer, llevamos la sangre del Hijo para ver si tiene el DNA del hombre. Pues el DNA de Cristo solo es de María, no tiene de José nada.
Todo es de María, entonces toda la sangre es de María. Si la sangre de Cristo nos salva, es la sangre de María. No puede separar a Cristo de María. Entonces eso nos tiene que quedar súper claro a todos. Y esto es lo que yo tengo que compartir. Tienes que amar a María. ¿Qué Cristo es ese que predican que desprecia a su madre? Ese no es el Cristo del Evangelio. Yo no puedo predicar a un Cristo que desprecia a su madre, porque ellos dicen, María es una mujer cualquiera. No es una mujer cualquiera, es la mujer. Y eso es lo que tenemos que entender. La Biblia no dice jamás que la Virgen María sea una mujer cualquiera. Ese es un invento de los evangélicos. Dice que es la mujer. La mujer, aquí está la otra cosa que tenemos que entender de esta palabra. La mujer es el término con que el esposo llama a su esposa. Mujer, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Por qué Dios llama, Jesucristo llama a María mujer? Porque le está cambiando el nombre, como lo hizo con Pedro. No vamos a decir que a Pedro, que se llamaba Simón, Cristo le cambia el nombre. Él dice, tú te llamarás Pedro. ¿Qué significa Pedro? Piedra. Pero Cristo no lo llama Pedro por cabezón, piedra, no lo llama así. Sino el cambio de nombre significa que le asigna una nueva misión, ser el fundamento de la iglesia. Por eso, cuando a María le cambia el nombre y no la llama por su nombre, le está asignando una misión. Cuando la llama mujer, le está diciendo, esta es tu misión. ¿Cuál va a ser? Lo que acabamos de leer en Apocalipsis, ser la madre de todos los hijos de Jesús. ¿Eres hijos de Jesús? Entonces María es tu madre, porque para ser hermanos tenemos que tener una madre, si no, ¿cómo vamos a ser hermanos? ¿Por qué los llamamos hermanos separados? Porque también ellos son hijos de María, ¿sí o no? También María los ama a ellos, pero ellos no reconocen a María como su madre, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, Cristo llama a María porque mujer, porque es el término que el esposo llama a su esposa. Y si ustedes se fijan, esa es la otra cosa que tenemos que aprender en la Biblia. Y es, Cristo en la Biblia es llamado el esposo. Vengan a las fiestas del esposo, la fiesta de bodas. ¿No invita a Cristo muchas veces a vengan todos a la fiesta de bodas? ¿Quién es el que se casa? Jesús es el que se casa. Vengan a la fiesta de bodas, la cena ya está preparada y muchos no quieren ir. La fiesta de bodas es aquí en la tierra, no es en el cielo. Vengan, el Señor, el Rey envía a sus invitados a invitar todos a la fiesta de bodas y muchos dicen, yo no quiero ir, y después los rechaza a los que no quisieron aceptar. Entonces Cristo, Dios nos invita a la fiesta de bodas de su Hijo. ¿Con quién se casa Jesús? ¿Quién es la esposa de Jesús? Si es el esposo, tiene que tener esposa. ¿Y cuál es la iglesia de Cristo? La iglesia católica, y no hay más. Porque Cristo nunca se divorció de su esposa. Este es el otro engaño que tienen los evangélicos y tienen los protestantes. Y que tienen algunos católicos que dicen, yo me arreglo con Cristo. No, tú no te puedes arreglar con Cristo directamente. Que Cristo te ama y puedes hablar y puedes ir a la Eucaristía y puedes ponerte enfrente de Jesús. Eso es verdad. Yo conozco a varias personas, alcohólicos, drogadictos, que llegan enfrente de la Eucaristía y le dicen, Señor, soy un bruto, soy un imbécil, soy un tonto, no puedo salir de las drogas, ayúdame. Hablan con Cristo en la Eucaristía y salen de las drogas, y salen del alcohol. Porque yo puedo comunicarme directamente con Cristo, eso es verdad, pero Cristo no quiere que vivamos solos, quiere que vivamos en una comunidad. Cristo solo nunca está en la Biblia. Solo hay un momento donde está Cristo solo en la Biblia, y eso es en el desierto con el demonio. Nada más. Todo el demás momento o está con su madre o está con sus apóstoles, la iglesia. El Cristo solo no es el Cristo de la Biblia. Entonces no puede separar al esposo de la esposa. La esposa de Cristo es la iglesia de Cristo. Por eso fíjense ustedes, y aquí volvemos a San Pablo, la primera idea con la que comencé. Este es el año de San Pablo.
Y San Pablo, toda la vida de San Pablo se explica con un solo encuentro, el encuentro de Damasco, cuando Cristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le pregunta: Señor, ¿quién eres tú? Y le dice: yo soy Jesús, y vuelve a repetir: a quien tú persigues. Y San Pablo podría decir: no, Señor, yo no te conozco, no sé ni quién eres. Además, el Cristo que yo conocí ya murió, no te puedo estar persiguiendo a ti. Y Jesucristo le vuelve a repetir: yo soy Jesús a quien tú persigues, porque cuando persigues a la iglesia me estás persiguiendo a mí. Eso quiere decir que Cristo no está separado de su iglesia, nunca se divorció de su iglesia. Y por eso los protestantes, las sectas, las llamamos sectas porque dividen. ¿A qué dividen? A Cristo, al hijo de la madre, al esposo de la esposa. Eso no está bien. No debemos separar al esposo de la esposa, porque Cristo tiene solo una esposa y esa es la iglesia que Él fundó. Amén. Y Cristo tiene una sola madre y esa es la Virgen María. Amén. Y no debemos separar nunca al hijo de la madre ni al esposo de la esposa. Precisamente por eso el protestantismo propiamente comenzó con un divorcio de Enrique VIII. Y por eso el matrimonio no vale nada. Se pueden volver a casar, se pueden divorciar. El único lugar donde no existe eso es en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque creemos que Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. ¿Amas tú a Jesús? Ama lo que ama Jesús. Si amas tú a Jesús, ama a los que ama Jesús. Cristo amó a su esposa y se entregó por ella, dice San Pablo. Y le reclama a San Pablo: ¿por qué me persigues? Porque Cristo se identifica con su iglesia. El Cristo solo no existe. Pregunta: ¿cumplió Cristo con los mandamientos, sí o no? ¿Con todos? ¿Cristo cumplió el cuarto mandamiento? ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Quién es su padre en el cielo? ¿Quién es su madre en la tierra? ¿Cristo amaba a María? Entonces, si yo amo a Cristo, tengo que amar a los que Cristo ama. No existe solo la fe, existe el amor. Y por eso Cristo tiene una madre y quiere que la amemos, y tiene una iglesia y quiere que la amemos. Y esto no solo se da en los evangélicos, sino se da en los mismos cristianos, en los católicos, que muchas veces dicen: no, ¿yo para qué voy a la iglesia? Es que la iglesia es la familia de Jesús, es el cuerpo de Cristo. No entienden, creen que la iglesia es una estructura, creen que la iglesia es el Papa, los sacerdotes. No, Señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la esposa de Cristo. Y Cristo, dice San Pablo, amó a su esposa y se entregó por ella. Pues yo debo hacer lo mismo. Debo amar a la iglesia. Y hoy hay que decirlo: no se ama. Hay muchos que no aman a la iglesia, la critican, hablan mal de ella. Hace poco un cardenal muy importante en Italia escribió un libro en contra, otra vez dándole un palo más a Pablo VI, a ese papa que era tan santo, y todos los males que estamos sufriendo se deben a que no obedecimos esa encíclica tan hermosa sobre la vida humana que él escribió. Y todavía un cardenal atacando al papa. Eso no es amar a Cristo, eso no es amar a la iglesia. Tenemos que amar a la iglesia. Así nos ha enseñado nuestro Padre. El Padre Maciel Maciel nos enseñó a amar a la iglesia, a dar nuestra vida por la iglesia, a dar testimonio de la iglesia, a caminar con la iglesia, a amar al Santo Padre, a amar al Papa Juan Pablo II. ¿Amamos al Papa Juan Pablo II? Vamos a darle un aplauso al Papa Juan Pablo II. Ya saben cuáles fueron los 5 milagros que hizo el Papa Juan Pablo II. Un hombre que amaba a la iglesia y que amaba a la Virgen María. Y termino con esta historia de este Papa amante de la iglesia y amante consagrado a la Virgen María. Totus tuos. Los 5 milagros del Papa. ¿Quién se enteró de la muerte del Papa Juan Pablo II? ¿Quién lo vio en la televisión o lo escuchó en la radio? La muerte del Papa Juan Pablo II. Bueno, 5 milagros. Si ustedes ven
pueden volver a ver esa película del entierro del Papa Juan Pablo II. Son 5 milagros los que ocurrieron en la muerte del Papa Juan Pablo. Primer milagro, el día en que el Papa murió. ¿Qué día fue? Sábado, día víspera del Señor de la Misericordia. Doble milagro. Papa consagrado a María, muere el sábado y muere la víspera del Señor de la Misericordia. Y no solo muere la víspera del Señor de la Misericordia, la misa la celebra su secretario, la celebra en la tarde, y la última misa que escucha el Santo Padre es la del Señor de la Misericordia. Por eso yo soy un gran promotor de la Divina Misericordia, y yo quiero que de aquí todos se comprometan a promover la Divina Misericordia. Y aquí traje los folletitos para que me ayuden a promover la Divina Misericordia en todas partes. ¿Me van a ayudar? Porque es un deseo del Santo Padre. Yo nada más lo quiero hacer por eso, porque yo amo al Papa Juan Pablo II. Entonces, primer milagro, el día de su muerte, sábado, y el Papa que establece la fiesta más importante, la última tabla de salvación, y lo dice el mismo Papa en su discurso en la inauguración del Santuario de la Misericordia: no esperen ya más chances, esta es la última, se les va, agárrense de la misericordia de Dios. Primer milagro. Segundo milagro, más de 200 representantes de todas las Naciones Unidas reunidos ahí en el entierro del Papa. Ahí estaba Kofi Annan, el iraniano Kofi Annan, ahí estaba el italiano Ciampi, ahí estaba el francés Chirac, ahí estaba el mexicano Fox, ahí estaba el español Zapatero, ahí estaban los príncipes de España, ahí estaban todos los representantes, 200 representantes de 200 naciones al entierro del Papa católico. ¿A qué se debe que todos los representantes de las naciones habrán reconocido que Él es el vicario de Cristo? Pero no solo los representantes de todas las naciones, estaban representantes de todas las religiones. Ahí había cristianos, evangélicos, budistas, hindús, de todas las religiones. Por primera vez en la historia se cumplió aquella palabra de Jesús: Padre, que todos sean uno como tú estás en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me has enviado. Todos reunidos. ¿Y qué estaban haciendo? Que es el tercer milagro. ¿Qué estaban haciendo ahí? Orando. ¿Qué estaban diciendo? Estaban en misa, tenían el misal en la mano y estaban diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Y después estaban diciendo en latín, no sabían lo que decían porque estaba en latín, pero que lo dijeron, lo dijeron. Y después dijeron: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen. Lo dijeron, Padre nuestro, lo dijeron. Y cuando el Papa dijo: daos la paz, no era el Papa, bueno, sí es el Papa y no era el Papa, era el cardenal Ratzinger, pero dice: daos la paz. El presidente de Estados Unidos se la dio al comunista y el judío se la dio al musulmán, y se dieron todos la paz. Por primera vez se dieron todos la paz. Y el quinto milagro, además de las naciones, además de la oración, quinto milagro. Este es un milagro del que yo siempre había hablado mucho. Les dije: fíjense, cuando llegue el Papa empieza a soplar el viento. Y cuando me fui a Cuba les dije: les voy a probar que cuando llegue el Papa empieza siempre a soplar el viento. Me acuerdo muy bien, estando antes de llegar a Santiago, no sé cómo se llama la ciudad, estaba en un pueblo, el pueblo que visitó antes de Santiago, y yo les dije: me voy a llevar mi cámara para probarles que cuando llegue el Papa. Y estaban unas banderas colgando, unas como tiras de colores así. Y yo agarro mi cámara, 6 de la mañana, y empiezo a filmar las tiras de colores. Están en la misa y está soplando tan fuerte el viento que las banderas están todas horizontales. Eran unos listones larguísimos, como de 20 metros, los listones todos así. Voy a Santiago, estoy con mi cámara en la misa, que no debería estar, pero bueno, estoy con mi cámara en la misa, y el Papa dice: envía, Señor, tu Espíritu sobre estas ofrendas. Y en ese momento nada más dice eso y empieza a soplar el viento, y yo lo filmo. Al domingo siguiente, el siguiente domingo, eso fue sábado, el domingo estoy en Cuba y el viento está soplando tan fuerte que el Papa lo dice:
Está sopliendo, se lleva casi el mantel, el altar, y dice el Papa: Spiritus subibult spirat. El Espíritu sopla donde quiere. Este no es un espíritu, no es un viento normal, es el viento del Espíritu Santo que va a traer la renovación a Cuba. Bueno, yo estoy en el entierro del Papa, estoy con la idea del viento, y de repente ponen el féretro encima, y encima del féretro de madera ponen un evangelio así de grande, rojo, encima del féretro, que está inclinado porque está la rampa inclinada. Yo estoy viendo y yo estoy con la cámara. Y de repente, y se abre el libro, el evangelio, y el viento empieza a pasar todas las hojas del evangelio. Todas las hojas del evangelio se pasan, y al final de la misa se cierra el evangelio. Y yo me estaba dando cuenta, dice, ¿de dónde viene el viento? Porque estamos en la plaza de San Pedro, ciertamente está al aire libre, pero hay unos edificios muy grandes, no puede estar soplando el viento tan fuerte. Está soplando el viento tan fuerte, los cardenales están vestidos de rojo, y el viento les arrebata las túnicas, las casullas casi se las lleva, y todavía se ve un cardenal que va corriendo detrás de su sombrerito, que se lo lleva el viento, porque se lo lleva el viento. Y de repente yo me fijo, al fondo está un tapiz de Cristo resucitado, y de repente veo que el viento levanta el tapiz. El viento estaba saliendo desde dentro del Vaticano. Era el viento del Espíritu Santo que viene a traer esa nueva renovación a la iglesia. Ese es el viento que Dios nos viene a traer. Este es el Papa, esta es la iglesia que Cristo quiere para todos nosotros. Este es el tiempo del Espíritu, ese es el tiempo de la evangelización, ese es el tiempo de que todos nos comprometamos para ayudar a Cristo y para amar a la Virgen María y a la iglesia. Amén. Nos ponemos de pie a cantar. Un canto a la Virgen. ¿Me ayudan? ¿Me acompañan? Vamos a cantar un canto a la Virgen. Bueno. La Virgen María. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora. No hay nada que temer. Somos cristianos y somos hermanos. Guerra, gloria a Dios y fe. Muy desabridos, muy desabridos. Otra vez, todos juntos. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora. No hay nada que temer. Somos cristianos y somos hermanos. Guerra, guerra contra Lucifer. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso al coro que nos acompaña.